Este video va a estar en 3/4 playlists porque indefectiblemente vengo haciendo cursos de diferentes temas dentro de la parte de programación y como son ejercicios iniciales van a estar en diferentes partes. Así que te quiero decir que lo que voy a hacer es cuando tenga el resultado de este ejercicio y tenga todos los archivos de este ejercicio, lo voy a copiar en diferentes repositorios dentro de las playlists indicadas, ¿sí? Porque tengo, como te digo, varios cursos que tengo varios repositorios en los cuales si lo subo solamente a un repositorio no va a estar en el otro y la persona que esté en el otro curso no va a tenerlo en el repositorio indicado para ese curso. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser resolver un problema sencillo sobre el cálculo de un salario en relación a las horas que se quiera tener y vamos a hacerlo bien completo lo que es el ejercicio con lo que es el diagrama de flujo, porque es un ejercicio inicial y me parece que está bueno que se pueda plantear primeramente en un diagrama de flujo y posteriormente hacerlo la parte de la codificación en el lenguaje Java. Así que siguiendo toda la estructura de una persona que está comenzando con la parte de programación, vamos de lleno al ejercicio. Se pide, entonces el enunciado dice, en una empresa, como ves ahí en pantalla, voy a ver si lo selecciono todo para que se vea mejor. En una empresa se requiere de un algoritmo que le permita calcular el salario a pagar a un empleado. Imagine que a este empleado le pagan de acuerdo con el número de horas que haya laborado durante el periodo a razón de un valor específico cada hora. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos esto? Tenemos que analizar primeramente lo que es el problema, ¿sí? Lo que se nos está pidiendo a nosotros. Se espera que el algoritmo pueda determinar el valor del salario a pagar al empleado fruto de las horas que se laboró, ¿sí? Lógicamente, porque da énfasis a el número de horas que haya laborado esa persona. Entonces, tenemos que también analizar la cantidad de datos disponibles que tenemos. Quien vaya a utilizar el algoritmo tiene que saber el número de horas que se haya laborado el empleado durante el periodo y el valor de la hora para este empleado, ¿sí? Esas son las dos cosas importantes. Lo que es el número de horas y el valor de las horas. Esas dos cosas vamos a tener que indefectiblemente pedirlas en algún lado, ¿sí? Se le va a pedir a través de la consola a la persona que vaya a ver este programa que tipee la cantidad de horas que tiene y el número. Para esa forma poder calcular lo que es, en este caso, el salario. Después tenemos el proceso que para poder obtener lo que es el salario a pagar es necesario escribir la expresión en la que se multiplique lo que es el número de horas laboradas por lo que es el valor de la hora. Este resultado tiene que asignarse a una variable, indefectiblemente, porque si no, no vamos a poder obtener lo que es el resultado. Entonces, lo anterior corresponde al proceso de cálculo que se debe hacer el algoritmo. Esta es la parte del algoritmo. Fíjate que si no sabes lo que es un algoritmo, no sabes lo que es un pseudocódigo, como siempre te digo, fíjate en internet o si no, fíjate mismo en la playlist. Nosotros lo vamos a plasmar en lo que es un tipo de documento, diagrama de flujo, para que se pueda entender mucho mejor qué es lo que estamos haciendo y de dónde sale cada cosa. Entonces, primeramente habría que plantearlo en un diagrama de flujo, ¿sí? Es lo que se corresponde por ahí cuando estás iniciando. Y para eso vamos a justamente hacer eso. Acá se abrió un documento, se llama appcredit.com, fíjate por internet, es muy sencillo, vamos a borrar todo esto que tenemos acá. Hace un tiempo que no lo utilizo, así que vamos a ver cómo surge todo esto. Nuestro algoritmo tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. ¿Sí? Acordate en la parte de pseudocódigo que yo te expliqué cómo era todo esto. Entonces esto lo vamos a copiar y pegar, ¿sí? Este va a ser el inicio. Vamos a agrandar un poquito más la pantalla. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Este sería inicio de nuestro algoritmo y este sería el final de nuestro algoritmo. Ahí va. Se pide como dice el algoritmo, para poder calcular lo que es el salario, se tiene que saber lo que es el número de horas y el valor específico de cada hora. Esas son las dos claves elementales, el valor específico de cada hora y el número de hora. Y para eso vamos a justamente pedirle a través de nuestro programa, a través de nuestro algoritmo, al usuario que nos pase justamente eso, lo que es el número de hora y lo que es el valor de hora. Fíjate en la parte de flowchart, ahí tenés la parte de un paralelogramo, no tan extendido, pero un paralelogramo sencillo.
¿sí? Donde te dice input, ¿sí? Donde te dice input y te dice output, ahí a la derecha. Eso quiere decir la entrada y salida. Bueno, va a ser la entrada que le pase el usuario, que va a ser el valor justamente de todo eso. Entonces para eso vamos a colocar acá lo que es el número de horas. Yo voy a escribirlo todo, la palabra completa. No voy a sacar nada de la palabra justamente para que se pueda entender todo lo que esté sea. Entonces se nos pide lo que es el valor de la hora, ¿sí? El valor específico de cada hora y el número de horas, ¿sí? Entonces vamos a colocar lo que es otra variable llamada el valor de hora, ¿sí? Número de horas y el valor de la hora. Ese va a ser nuestras dos variables en las cuales vamos a pedirle justamente, como te mencioné, al usuario lo que nosotros necesitamos, esos dos valores. Así que hasta ahí tenemos lo que son los inputs de nuestro algoritmo. Después vamos a darle las flechitas. Vamos a darle las flechitas ahora para que no surja ningún problema. Bueno, este va para abajo, indefectiblemente, ¿sí? Control C y acá vamos a pegarla también, la flecha esta. Bien, y después esta flecha va a indicar subsiguientemente cómo sigue nuestro algoritmo. Después de esto vamos a tener que colocar dentro de la variable lo que sería el salario. Lo que a nosotros nos interesa es justamente calcular lo que sería el salario. Y el salario nos piden en este punto, calcular el salario a pagar a un empleado. Y para eso se tiene que hacer justamente la multiplicación del número de horas, ¿sí? De la variable que nosotros hayamos pedido, el valor de la variable que nosotros hayamos pedido, por lo que sería el valor de la hora, ¿sí? El valor específico de esa hora. Entonces vamos a colocarlo acá, lo que sería el cuadradito de que es un proceso, ¿sí? Lo que indica un proceso. Esto también se vio en la parte de pseudocódigo. Y ese proceso justamente lo que va a hacer es lo que te dije, hacer la operación de multiplicación entre esos dos valores de nuestra variable. Así que el proceso lo que va a hacer es justamente el salario a pagar va a ser igual a ¿qué? Al número de horas por el valor de la hora. Entonces ahí tendríamos lo que sería nuestro proceso. Después de esto, cuando hayamos tenido este proceso, lo que queremos hacer es mostrar en pantalla cuál es el salario a pagar, ¿sí? Cuál es el resultado de nuestra operación. Y para justamente imprimir ese resultado, vamos a tener que escribirlo a través de un mensaje. En este caso, fíjate cuál es el flowchart, se llama documento. Y acá vamos a justamente colocar lo que sería nuestro valor de la variable. En este caso se va a llamar salario a pagar. Pero podríamos hacerlo más bonito y entre comillas en un string podríamos colocar que el salario a pagar es 2 puntos, ¿sí? Un espacio, y acá seguidamente colocamos salario a pagar. Así que ese sería nuestro algoritmo, colocando las flechitas, y de esta forma tendríamos nuestro algoritmo resuelto, ¿sí? Simplemente es esto. Repasando lo que hicimos, el inicio y el final de nuestro algoritmo siempre tiene que estar enmarcado. Pedimos dos valores, que va a ser el número de horas y va a ser el valor de la hora a través de la consola. El usuario va a escribir lo que es el valor de todo esto y vamos a través de nuestro algoritmo resolver a través de un proceso que es la multiplicación, que es una operación aritmética sencilla que nosotros ya vimos dentro de los cursos, y justamente va a arrojar un resultado en la cual se va a guardar en una variable llamada salario a pagar y a su vez va a imprimir en consola el valor de esta variable, ¿sí? En consola va a decir el salario a pagar es tal, un número, y finaliza nuestro algoritmo. Como verás, es un algoritmo muy sencillo, muy fácil de poder implementar, y como digo, siempre tenés que visualizar cuando te dan un enunciado cómo es que vos tenés que resolver lo que sería este algoritmo. En el próximo video vamos a ver cómo resolver este algoritmo que nosotros ya planteamos, ¿sí? Acá como diagrama de flujo, ¿sí? El enunciado que tenemos en Java. Y para eso vamos a utilizar lo que son diferentes clases, como por ejemplo la clase Scanner, que la clase Scanner lo que va a hacer es justamente pedir a través de consola un tipo de valor y poder trabajar con ella.
y alguna que otra operación matemática sencilla, utilizar por ejemplo algún tipo de clase tipo mat, pero no creo que haga falta eso porque simplemente lo que hay que hacer es una operación aritmética sencilla. Y después utilizar la clase system para justamente imprimir todo eso en consola.